Ahora que ya estáis todos, doy por iniciado el webinar Código Pro del día 25 del 6 de 2018. En primer lugar, explicaré qué es una trampa. En segundo lugar, voy a explicar el plan operativo Código T. Y finalmente, lo voy a operar con el simulador durante todo el año 2017 del par euro-dólar en H4. Esto os servirá para ir entrenando el ojo y asimilando el sistema poco a poco. En el último webinario, Joan me preguntó por qué lo operaría este primer día con el simulador y no directamente en una cuenta real. Y como ya os he dicho en diversas ocasiones, el simulador permite operar un año entero de un par en H4 en cuestión de 1 o 2 horas como mucho, que supone unas 30 operaciones. En real, para hacer lo mismo tardaríamos mucho más, y al principio, lo que permite la simulación es acelerar muchísimo el proceso de aprendizaje de forma mucho más exponencial. Espero que tengamos tiempo de todo en este webinario de 90 minutos. Si finalmente dura un poco más, ya sabéis que yo lo grabo y os lo envío. Por si alguno se tiene que ir, además es importante que lo veáis más de una vez para que lo asimiléis todo bien, ya que iré bastante rápido al simular y lo óptimo sería que lo vierais un mínimo de 2 veces antes del próximo webinario. La idea es que en el siguiente webinario ya el que simule sea uno de vosotros, el mismo plan operativo pero en otra divisa. Así que vamos a empezar por qué es una trampa. El mercado cada día da una gran cantidad de trampas para sacudir a la mayoría y absorber el volumen necesario para subsistir. La trampa no es otra cosa, vamos a ver un ejemplo, que un falso quiebre de un nivel horizontal de soporte o resistencia. Entonces, vamos a poner un ejemplo, el más visual, creo que es este, alargo un poco aquí. Este es el nivel horizontal y como podéis ver hay un falso quiebre que esta vela blanca en cierto momento está aquí arriba, parece que va a dar un nuevo impulso alcista, pero de repente retrocede y acaba dando, pues, en este caso, todo este movimiento. ¿Qué pasa? Que de la manera que opero este plan operativo, opero las trampas a favor de tendencia y también trampas en puntos de agotamiento de la tendencia, esperando un giro. Esta es la parte del plan que necesita más entreno, ya que es algo muy visual. Entonces, en este ejemplo, vamos a ver. ¿Qué pasa? Que yo, en este punto de aquí, estaría pensando en trampas alcistas. Por tanto, con este movimiento para abajo tan flojo, no hubiera entrado aquí. O sea, esta primera trampa no la hubiera tomado. Entonces, a ver, voy a limpiar un poco. No, bueno, sigo así. ¿Qué pasa? Una vez ha habido esta trampa, cuando hay exactamente este movimiento de aquí, yo ya empiezo a buscar trampas en venta. Entonces, vale, la primera no la hubiéramos cogido, pero ¿qué pasa a partir de aquí? Pues aquí hay una, aquí hay otra que tiene reentradas, en caso de que nos haya sacado, aquí hay otra de muy clara, y por aquí habría una más. Seguiríamos pensando para abajo, pero todo este tiempo estaríamos pensando abajo porque no hay ningún movimiento alcista muy fuerte, siguiendo el plan operativo. Pero justo cuando hay este movimiento alcista, como este ya es bastante fuerte y considerable, empezaría a pensar alcista, tal como he marcado. Entonces,
como estaríamos pensando alcistas, marcaríamos por aquí. Aquí nos pondríamos bajistas al hacer este movimiento fuerte, empezaríamos a buscar, pero también os digo que siguiendo el plan, lo que se hace es que cuando da el cambio, las busco también justo en la otra dirección. O sea, me da alcista y todavía estoy en el momento que da el cambio buscando. Y el movimiento que da bajista, justo ese movimiento todavía lo puedo operar al revés. O sea, que en realidad operamos a favor de tendencia y en puntos de agotamiento de la tendencia para intentar coger movimientos grandes. Entonces aquí hubiéramos entrado al alza y este movimiento es el que ya me da que empezar a pensar al alza. Por tanto, esta de aquí ya no lo hubiéramos tomado. Entonces, aquí estamos al alza y habría esta de aquí. Y bueno, claro, este movimiento ya personalmente me hace pensar bajista, pero le doy esta última oportunidad. A continuación, como estoy bajista, opero esta de aquí y sigue siendo bajista y ya se acaba la data. Esta parte es la más difícil del plan. Después hay una parte que es más rígida, pero sinceramente, entender cuándo me posiciono al alza o a la baja, cuando me parcializo para buscar trampas alcistas o trampas bajistas, es la parte más complicada o menos rígida. Y cada uno tiene que backtestear para ver si su forma de ver si está alcista o bajista le da una buena rentabilidad o no. Seguimos con el plan operativo código T. Entonces, este es el plan operativo. Vuelvo para atrás, si me deja el programa. Aquí. Este es el plan operativo que estoy operando desde hace más de 2 años y me está dando muy buenos resultados. Como ya sabéis, tenéis dos opciones. Crear vuestro propio plan operativo mediante el backtest, que es lo más recomendado, o si no, también podéis coger, por ejemplo, este mismo plan y probar a ver si os da el mismo resultado que a mí. Aunque cojáis este plan, tendréis que backtestearlo mucho y simularlo mucho y analizar bien todos los resultados. No os penséis que eso significa coger un atajo, porque no hay dos traders iguales. Por mucho que se use un mismo plan, los resultados son diferentes. Por este motivo, no os sirve el backtest que hago yo. Tenéis que backtestear vosotros y ver si con vuestra forma de operar el plan también es rentable. Así que no sirve de nada que yo os dé mis resultados, porque seguro que no serán los mismos que a vosotros. Pueden ser mejores o peores, pero nunca exactamente iguales. Entonces, paso a explicar el plan operativo. Como hemos visto, hay la trampa, ¿no? Empezamos por esta de aquí. A ver, pongo esto aquí arriba. Esta trampa de aquí primera tiene este nivel horizontal y, como podemos ver, sube muy fuerte y después baja poco a poco. Este caso lo operamos. Después hay otro caso que es exactamente al revés. El nivel horizontal está aquí, sube despacio y baja con mucha fuerza. Este caso también lo operamos. Después hay un tercer tipo, que el precio sube fuerte y baja fuerte. Simple. Estas son las tres trampas que operamos a nivel de fuerza. ¿Cuál es la que no operamos? Pues la de aquí abajo. Podéis ver que sube despacio y baja despacio, con unas contracciones. No tiene nada de fuerza el precio, no está decidido. Entonces, en este caso,
simplemente no entramos en los tres casos de arriba. Mira, los marco en verde. Estos tres casos son los que buscamos. El de abajo es el que no nos gusta. Esto no lo queremos. Muy bien. Esto por lo que hace referencia a la fuerza con un solo movimiento. Pero ¿qué pasa? Que después pueden pasar más cosas. Por ejemplo, que es una pregunta habitual. El precio, como en esta de aquí, va subiendo con una pequeña estructura, una microestructura, no una estructura macro. Después explicaré la diferencia entre micro y macro. Sube y de repente cae con fuerza. ¿Qué pasa? Me decís, ¿qué bajo cojo? Pues cualquiera, en el que gire. Cualquiera de los bajos nos sirve. En este caso gira en este de aquí, lo cogemos y utilizamos ese bajo como nivel. Entonces, ¿qué otras opciones hay? Yo pido que tenga fuerza y sea un movimiento sólido o como mucho con una pausa o una pequeña contracción. Entonces, podéis ver en la parte de abajo otros casos aquí en los que el movimiento con fuerza, en lugar de ser sólido, tiene una pequeña pausa. Son estos los tres mismos casos que teníais aquí. Pero en este caso hay dos niveles donde esperamos un giro del precio, como podéis ver. Este nivel de aquí y este nivel de aquí, porque tiene fuerza a la izquierda. Si ya hubiera un tercer movimiento con dos pausitas o dos contracciones pequeñas, esto ya no es un movimiento con fuerza para este plano operativo. Lógicamente, ya os he dicho muchas veces que no estoy hablando de que esto sea mejor, esto sea lo que es rentable y punto. No, es trabajando con este plan da una rentabilidad positiva. No estoy hablando de que el lenguaje hace que si hay dos sí, si hay tres no. Es unos parámetros para decir yo entro en estos puntos. Con estos parámetros funciona y da una rentabilidad anual positiva. Entonces, aquí hay otro caso de trampa, sigo, que es con fuerza a la derecha. Vemos que también hay dos puntos de entrada. Y después hay el que tiene fuerza en los dos lados, que también, claro, pues da dos niveles de entrada. Finalmente, hay un ejemplo como el de arriba, ¿no? Este último ejemplo de aquí es parecido a este, pero lo que ha pasado es que, hay un nuevo brazo y entonces buscas el nivel aquí. Pero ya si existiera un tercero, esto ya no sirve.